Muy buenos días a todos los que me escuchan, los que ven este podcast de política, psicología y café, pero el café ya me lo tomé. Buenos días a todos. Esto no se está grabando por la mañana. La razón por la que ya me tomé el café es que esto se está grabando, no se pudo grabar en horas de la mañana. Se está grabando en una hora donde ya no se supone que deba estar tomando café. Hay que cuidar la salud. El café tiene una buena hora por la mañana, una buena hora un poco más tarde durante el día, pero hay ciertas horas que ya el café no es lo más recomendable, y hay que cuidarse porque la salud es importante. Mi nombre es Carlos Berrillo, yo soy psicólogo, y pues este es mi podcast de política, psicología y café, y mis disculpas porque hoy no les traje la cita de café. Bueno, esta mañana estaba muy bueno, pero hoy es política psicología. Pero, este episodio de hoy, como no es política y psicología y café, vamos a ponerle otro nombre. Este episodio entonces se va a llamar Política, Psicología y Estatus. ¿Cómo? ¿El estatus? Sí, el estatus. Sí. Eh, para los que vieron mi primer episodio del podcast, donde básicamente es la presentación de quién soy yo, un poco de lo que ha sido mi trabajo, experiencia, conocimiento y cómo básicamente he sido un autodidacta en el campo de lo que es política, psicología política. No tengo certificación de psicología política. Les dije, soy un psicólogo que lee, estudia y analiza mucho la política desde hace mucho tiempo, desde que tenía 10 años, desde que estaba en escuela elemental. Este, Es más, si mal no recuerdo, yo creo que estando en cuarto, tan temprano como estando en cuarto o quinto grado, yo estaba al tanto de las noticias de política y de gobierno y mis maestras de estudios sociales me amaban. Era, ¿no? Mis maestros de estudios sociales, después lo que era historia de Puerto Rico. Me acuerdo una excelente, una fabulosa maestra de historia, entiendo que fue en noveno, décimo, me dio clase en noveno, décimo grado. Nos decía siempre: el futuro puede ser constantemente una repetición del pasado. Yo sé que ustedes han escuchado lo de que el que ignora su historia está condenado a repetirla, y él lo decía, no, 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 es que muchas veces el futuro es una constante repetición del pasado. Ya los integraba de esa manera y nunca se me olvidó, nunca se me olvidó. Hoy me gusta hacer esto. Entiendo que hoy, para este episodio, está funcionando mi amigo aquí el micrófono, de partes técnicas. La iluminación todavía no es lo que yo quiero que sea, pero yo espero lograr mejorar la parte de la iluminación. Por lo menos más o menos me ve. No soy más experto. Como lo dije en el primer episodio, más, más trabajo y más estrés me da montar esto así más o menos, así, very low budget, a ir el contenido. Mi primer episodio pues fue un poquito más largo, que es una hora, porque la presentación y etcétera, un poco más largo de lo que quería. Espero que esto sea un poco más corto. Quiero hacer esto en el episodio de los podcasts un poco más corto. Pues porque, como les dije en el primer episodio, la gran mayoría de los analistas políticos en Puerto Rico son abogados. No hay ningún psicólogo este, haciendo este tipo de análisis, poniéndole un toque de psicología. Y en esta, por lo menos aquí son gente preparada. En Estados Unidos, muchos de los podcasteros, estas personas, me resisto a llamarle influencers. No son influencers, son youtubers, son podcasters, son podcasts, figuras en redes sociales, etcétera. Pero soy influencer, no. No. Influencer mucho más allá que eso, mucho más allá que eso. Pero muchos de estos podcasteros son personas, algunos de ellos son personas bien preparadas, con mucha experiencia, abogados, profesores universitarios, doctores, políticos, expolíticos, personas de mucha capacidad, mucha experiencia, conocimiento, mucho estudio, análisis, mucha lectura, no videos a lo loco, mucha lectura, no TikTok, lectura.
análisis, estudio. Documentales, los documentales son muy buenos. Este, yo recuerdo una que trabajaba conmigo en Massachusetts, que comenzó a ver unos documentales de la década del 60, los movimientos de derechos civiles en los Estados Unidos y las luchas de Martin Luther King en la década del 60. Y ella me decía frustrada, nunca pude aprender eso cuando estaba en la escuela superior, porque la forma en que me lo enseñaba, la forma en que me lo enseñaban no me llamaba la atención. Yo veo estos documentales y ¡wow! Lo que me perdí. Sí, sí. Si a usted no le gusta leer mucho, a mí me encanta leer. Si a usted no le gusta leer, busca los documentales. ¿A usted le gusta el chisme? Que esta es la forma en que a veces yo motivo a la gente a que estudie. ¿Le gusta el chisme? Pues mire usted, vea la información, vea la noticia y corrobore, vaya más allá. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y cuál fue la historia? ¿Y por qué sucedió esto? ¿Y por qué esto no sucedió? Porque detrás de todas estas historias son seres humanos y son personas. Aquí es que viene el toque político que yo le doy a esto. Digo, política, psicología y estatus. ¿Qué rayo tiene que haber un psicólogo hablando de estatus? Voy a dar aquí una explicación. No, no me la tiene que comprar. Esta es mi explicación. Esta es la mía. Los psicólogos, cuando trabajan con usted a nivel individual, el proceso de psicoterapia, cuando trabaja con usted, trabaja conflictos intrapersonales, conflictos con usted mismo o conflictos interpersonales que usted tiene como persona, usted como individuo, usted como persona, conflictos interpersonales. Cuando estamos hablando entonces de conflictos interpersonales, entonces ampliamos a lo que es terapia de parejas o lo que puede ser o lo que es terapia de familia, que mi experiencia en Estados Unidos fue algo fascinante porque mi terapia de familia no era en una oficina, yo iba a las casas. Yo iba a las casas y esta es la fascinante experiencia de un psicólogo, de ir a una casa y ir a distintos tipos de familias con formas de pensar distintas, personalidades distintas, emociones, todo, o sea, personas que pasaban por las mismas experiencias traumáticas de vida con reacciones totalmente distintas, había que trabajar con eso, mucho conflicto, manejo de conflictos, y pues un psicólogo trabaja conflictos intrapersonales, conflictos interpersonales, conflictos de familia. Cuando nos movemos al ámbito de psicología escolar, entonces estamos hablando de que mucho o parte de nuestro trabajo es trabajar con conflictos en el ámbito escolar. ¿Sí? Y ahí, con el estudiante de forma individual, conflictos o situaciones con estudiantes, maestros, personal, padres, eh, para los que me escuchan y tienen hijos en la corriente de educación especial, los compu, los reuniones de compu, donde por lo menos hay 3 o 4 personas del personal docente y yo voy a todo compu que se me invite, que es a prácticamente todos los compus de mis estudiantes. Yo estoy y he estado en compus que no es mi estudiante, se le pregunta a la mamá, se me invita como experto, consultor, psicólogo, sí, he participado en compus. Me encantan los compus. Hay colegas que no les gustan mucho, toman tiempo. Yo he estado en compus de 2 y 3 horas. Excelente, excelente. Me encanta la psicología escolar. Me la vivo, me la disfruto y se aprende mucho. Pues, conflicto psicológico. Está la psicología industrial, donde el psicólogo trabaja conflictos en las empresas, en el ámbito laboral. Y ahí es gerencia intermedia, personal, uniones, sindicatos, convenios colectivos, talleres, desarrollo profesional, etcétera, una amplia gama de servicios en el ambiente laboral. Vamos a los estatus. ¿Y qué problema tenemos con el estatus? ¿Hay conflicto? Ah, bueno, por supuesto hay conflicto. Sí, seguro. Puerto Rico, claro que hay conflicto. Hay estadistas, hay independentistas, hay estado libristas y posiblemente es más fácil usted explicar que entre los estados libristas, entre ellos mismos, pues hay distintas vertientes dentro de este librismo. Todo el mundo lo tiene claro. Lo que poca gente tiene claro es que dentro del movimiento independentista y el movimiento estadista tampoco hay homogeneidad y tampoco hay 100% convergencia.
también hay diferentes tendencias políticas y hay sus serias diferencias. Uno, en cómo se trabaja su preferencia de estatus y dos, la estrategia de cómo llevar esto a cabo. Entonces, esto en Puerto Rico es el cuento de nunca acaba. Eh, Yo voy a hacer dos cosas. Primero, un recuento histórico de esfuerzos que se han hecho para trabajar en el estatus, como a mi juicio estamos en este momento, que a mi juicio podríamos hacer en cuanto al tema. Y lo segundo y más importante por lo que voy a empezar es que, y esto no lo digo yo, no lo dicen analistas políticos, se han hecho encuestas sobre esto. Una de las principales dificultades para trabajar el tema de estatus, además de que hay tres bandos que no se ponen de acuerdo, también trabajamos con eso, es que mucha gente no entiende la necesidad y la importancia del estatus, excepto lo que es el hardcore de los estados libristas, o sea, el corazón del rollo, el hardcore, corazón del rollo, el corazón del rollo de los estadistas, independentistas, el corazón del rollo. El PPDista es casi todo. El PPDista yo creo que casi la mayoría de los independentistas entienden que esto es el problema principal. En el mismo PNP, los del movimiento estadista, para empezar, hay muchos estadistas que no es PNP, vamos a empezar por ahí. Este, y muchos en el PNP que aunque sí hablan de estatus no le ven realmente tanta importancia a algunos de ellos. ¿Qué por ciento es? No sé. Mayoritario no es, pero sí, sí lo hay. El Partido Popular pues tiene su debate interno entre eh, las tres filosofías de estatus en el PPD. Y me dicen como que porque están los soberanistas, autonomistas, no, están los soberanistas, están los autonomistas y está el centro clásico colonial. Esa es mi visión. Aquí hay ideas y una de las razones por la que hago este podcast, algunas ideas que son originales mías o similares a otras que usted ha escuchado, pero yo aquí no estoy repitiendo ni citando a nadie y cuando cito a alguien lo digo o en ocasiones digo el nombre, en ocasiones me reservo el nombre, pero sí la frase, cita, comentario, teoría, etcétera. Y entonces, pues estoy explicando, hay gente que sí ve el estatus como un asunto prioritario para atender los problemas de Puerto Rico. Pero hay un buen sector de la población que no ve la necesidad del estatus y usted lo ve de reuniones familiares, en redes sociales, en noticias, en programas, usted lo escucha por todas partes que hay el estatus, pues aquí lo que hay que trabajar es con la luz, el agua, el crimen, la salud, la educación, la seguridad, los votos, los problemas, las calles, la vivienda, etcétera. No tiene razón. Todos esos son los problemas más importantes que tener, tienen toda razón en ese sentido. Pero no hacen este clic y este vínculo entre cuán relacionado está el estatus a eso. Entonces están acostumbrados a unos extremos, y esto es lo que este es el esfuerzo grande que yo hago en este programa, en este podcast, de romper con los extremos. De que un extremo dice una otra, un extremo otra. Un extremo diciendo que el estatus es todo y es lo más importante. No, es importante, pero no es lo único. No, no es lo único. Entonces el otro extremo. Ah, fíjate, el estatus aquí lo que hay que trabajar es con el agua, la luz, el crimen, la vivienda, la salud, la educación, el costo de vida, la inflación, los problemas, la falta de acceso a esto, el trabajo, empleo, economía. Tiene razón, pero la relación es mucho más estrecha de lo que usted cree. Este es el ejemplo que yo doy. No tiene que estar de acuerdo conmigo. Usted puede pensar que es un ejemplo muy bueno. Usted puede pensar que el ejemplo es ridículo. Y yo una vez, y a mí no se me olvida, pues, como no tenía los derechos o sea, nunca tuve acceso a ese video. Yo sé que yo lo vi, no lo tengo. Yo recuerdo una vez que yo hice una presentación en inglés. Estaba haciendo una presentación, estaban grabando el taller, una de estas experiencias de vida de alguien. La persona a veces, el que cree que hay personas que tratando de hacerle daño a uno, pues subestiman y piensan que uno va a coger miedo. Una persona que dijo, vamos a grabarte. Y yo, perfecto. Ahí, no, ahí empecé a echar para atrás. Me grabaron. Obviamente, parece que quedó bien.
y no les gustó, entonces escondió la grabación. Pero nada, pero sí me acuerdo un pedazo de la grabación que yo di un ejemplo, para mí muy bueno, para la mayoría de la gente muy bueno. Entonces, estaba en Estados Unidos, la presentación en inglés, había mucho latino, pero yo tenía que hacer mis presentaciones y mis talleres en inglés, a menos que la población a ser impactada sean solamente que hablen español solamente. Cuando era para toda la oficina, pues era en inglés. Era buena presentación y todo. Yo recuerdo cómo se escucha, porque eran dos personas cerca a donde estaba grabando, donde estaba la cámara. Y uno decía, oh, perfect example. Y el otro al lado, ay, qué ridículo. Pues miren, así es la vida. Hay gente que va a estar totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Hay gente que va a estar totalmente en desacuerdo con lo que usted dice. Y hay gente que son los que a mí muchas veces me llaman, el que está de acuerdo conmigo, pues gracias. El que piensa que es ridículo no sé nada, no hay problema, gracias. Me motiva a estudiar más, me motiva a estudiar más y prepararme mejor. Este, pero también está ese que es más, poquito más, no es que sea imparcial y de momento se me olvida a veces la palabra que es o sea que no está muy convencido de una cosa ni de la otra, un poco más objetivo, entonces se queda como que déjame entender bien qué fue lo que dijo. Es como que, qué interesante ese ejemplo me llamó la atención, ese ejemplo, y usted siembra esa semilla de análisis, esa semilla de estudio, esa semilla de entender y de motivarse a buscar más información y pensar y repensar bien el tema y el ejemplo que usted le dio. Así que yo le doy el ejemplo, ¿ah? Y usted lo toma, no, es como usted quiera. Aquí va el ejemplo. Tú una persona que ha ido ya a varios médicos por distintas condiciones de salud, tiene problemas, dolor de espalda fuerte, dolor de rodilla, tiene problemas con la presión, tiene problemas con el azúcar, por distintas razones, ha ido a varios médicos, razones distintas, pero ha ido a varios médicos, a varios especialistas, este, y pues tiene unas recomendaciones específicas para diabetes y otras recomendaciones específicas para el dolor de espalda, para el dolor de rodilla, para trabajar la presión, y de momento le aparecieron las enzimas y tiene hígado graso y una serie de múltiples condiciones médicas, pero por lo menos la mayoría de los médicos con los que se ha atendido tienen una cosa en común. Y, y esto yo lo he visto en psicología también. Y es que pues, esta persona va a distintos médicos y diabetes aquí y allá. Y va al médico número 4 número 5 y ese médico número 4 número 5 lo primero que le dice es, y mire, caballero, usted tiene, según los estamos, mire, usted tiene el azúcar alta, su azúcar está alta, su índice, el grupo, el A1C, nunca me aprendí cómo se dice en español. Su A1C está muy alto, su azúcar está alta, los lípidos, el colesterol, las enzimas, del dolor no le tengo que hablar, no le tengo que hablar porque usted sabe lo que le duele. Yo le tengo las siguientes recomendaciones. Aquí están medicamentos, tratamientos, la terapia física le puede ayudar por la rodilla, la espalda. Pero caballero, lo primero que usted tiene que hacer es bajar de peso. Usted baja de peso y todo lo demás comienza poco a poco a irse solucionando. Y entonces el paciente, mira, el doctor dice, caramba, todos los doctores me dicen lo mismo. Yo vengo aquí a preguntarle, a buscar estas soluciones para el diabetes, para el colesterol, la presión alta, el dolor de espalda, el dolor de rodilla, el hígado graso, y todo el mundo lo primero que me dice es bajar de peso. Ese es el estatus. Ese es el estatus. Salud, seguridad, economía, vivienda, trabajo, todos estos problemas tienen una relación con trabajar con
bajar de peso. ¿Y qué es bajar de peso? El estatus. Usted puede estar o no estar de acuerdo conmigo. ¿Ok? Usted puede estar o no estar de acuerdo conmigo. Pero esa pelea de estatus nos tranca y nos divide de forma innecesaria y hay que trabajarlo y lograr algo con eso. Yo tuve la oportunidad en una ocasión, la ocasión jamás se me olvida, fue por una investigación que hice en la universidad y yo entrevisté a Ramón Luis Rivera Padre, a William Miranda Marín, que en paz descanse, don Aubín Cruz Manzano, alcalde de Manatí, este, al exalcalde de Aguadilla, Carlos Méndez, cuatro alcaldes. No fue que yo escogí, yo quise entrevistar más PNPs que populares. Yo tengo una lista de 10, esos fueron los cuatro que me recibieron. Yo mandé la misma carta a 10 alcaldes, con el mismo criterio. Alcaldes que hayan ganado al menos dos cuatrenios de forma consecutiva con más del 55% de los votos. Yo estaba tratando de medir éxito y liderazgo político en alcalde. Mandé 10 cartas, esos fueron los que me recibieron. Claro, sí, o sea, esos fueron los que me recibieron, se sentaron conmigo, este, tuvieron un buen rato. Ramón Luis Rivera Padre me tuvo allí como 2 horas, una conversación fabulosa con Ramón Luis Rivera Padre. Con William Miranda Marín estuve como 1 hora y los ayudantes entraban y él, déjame aquí. Este, o sea, political junkie, se dice en inglés, o sea, yo soy un apasionado, me gusta la política, me gusta el análisis, y obviamente a William Miranda Marín, que en paz descanse también. Con Ovin Manzano fue un poco más corto, unos 30, 45 minutos. Carlos Méndez, en aquel entonces alcalde de Aguadilla, él no tenía prisa, yo ese ni tomé el tiempo, pero fue más de 1 hora. Aprendí muchísimo. Eh, Cuatro alcaldes sumamente exitosos. Muchas cosas en común. Vi muchas cosas en común en ellos, pero hay una que resalta. Y Ramón Luis Rivera, padre, y Vin Cruz Manzano, no me lo dijeron directamente. Carlos Méndez y William Miranda Marín sí me lo dijeron directamente. Y me decían, para ser alcalde, o sea, para ser un alcalde exitoso, aquí el estatus está resuelto. Aquí no hay pelea de estatus. Aquí vamos a filosofía de gobierno. Aquí vamos a gobierno. Aquí vamos a administración con los recursos que tenemos. Carlos Méndez me decía que él, bajo la estadidad, como él la concebía, tenía más recursos. William Miranda Marín me decía que con el Estado Libre Asociado, todo el mundo sabe que William Miranda Marín era soberanista, con lo que él entendía que era la culminación del Estado Asociado, tenía más recursos, pero ellos tenían toda una visión, lo tenían bien claro, pero me decían, aquí no hay choques por estatus, aquí se trabaja, y el estatus no se usa de obstáculo para nada. Aquí trabajamos con todo el mundo. Y esa palabra de consensos, acuerdos, trabajar y tener una visión en común fue consistente en los cuatro. Y que mucho se parecen los cuatro, y yo estoy hablando de dos demócratas, dos republicanos, tres estadistas, un popular soberano. Mucho en común, mucho en común. Además de que tenía mucho de algo que falta, de que parece escasear en este momento, que es inteligencia política, estatus. Hay que trabajar con estatus. Y yo le voy a hacer un esto aquí, pues, bendito. Y mire, vamos a empezar. Y este programa se grabó poco después del 25 de julio y del 27 de julio, que es el día de Barbosa, se grabó un poco después. Y está saliendo hoy. ¿Ok? Usted lo está viendo hoy, o en el momento que lo vea. El Estado Libre Asociado, pues, fue 25 de julio de 1952. Y aquí comenzamos con los esfuerzos de estatus que se han estado haciendo en los últimos años, de 1952 para acá, que son 73 años. 1959 fue el proyecto Fernós
Murray, Antonio Fernos, el comisionado residente en Washington, el senador Murray, demócrata de Minnesota, para culminación o fortalecimiento de la ELA. No llegó a ninguna parte. En 1962, John F. Kennedy y Luis Muñoz Marín nombraron una comisión presidencial, que se llamó Comisión Presidencial de Estatus, para el desarrollo del estatus político de Puerto Rico. El presidente John F. Kennedy nombró unas 5 o 6 personas y Luis Muñoz Marín nombró unas 5 o 6 personas. El comité era más o menos unas 10 o 12 personas para estudiar el tema del estatus y ofrecer recomendaciones para cómo trabajar el mismo. John F. Kennedy pues, fue asesinado en 1963, 1964. Luis Muñoz Marín se retira de la candidatura a la gobernación, lo sucede Roberto Sánchez Vilella. El informe de la Comisión de Estatus se somete en el 1966. El mismo recomienda la celebración de un plebiscito entre estadidad, Estado Libre Asociado, como estaba, no le hizo cambio, era Estado Libre Asociado como estaba, y como todo esto, y Estado Libre Asociado, independencia y estadidad. El mismo se llevó en el 1967. Eso provocó un cisma en lo que era el Partido Estadista Republicano. Miguel Ángel García Méndez, presidente del Partido Estadista Republicano, entendía que no era una buena idea política, su estrategia política era que era la abstención, él no quería participar de ese plebiscito. Don Luis Ferré entendía que estaba equivocada la estrategia, que era un error político de Miguel Ángel García Méndez. Tal vez esa es la parte de la historia más conocida, tal vez la parte de la historia menos conocida es que después de las elecciones de 1964, eh, cuando nuevamente gana, o sea, el Partido Estadista Republicano entendía que con la salida de Muñoz, Roberto Sánchez Vilella pudiera tener problemas para llevar nuevamente al Partido Popular a la victoria en 1964. No ocurrió así. El Partido Popular Democrático gana cómodamente las elecciones en el 1964. Y en el 1965 y 1966, algo que ustedes han visto en años recientes y seguirán viendo toda la vida porque así es la política, entre 1965 y 1966 había una guerra fría y un fuerte conflicto dentro del Partido Estadista Republicano por el liderazgo del partido. Y lo más increíble de esto es que eran familias. Era Miguel Ángel García Méndez y eh, Luis Ferré. ¿eh? Y yo, eran prácticamente ligados, prácticamente familia el asunto. Miguel Ángel García Méndez y Luis Ferré. Algo fuerte, algo difícil, y ahí estaba ahí. Cuando vino entonces lo del plebiscito, pues ahí vino el rompimiento. Hubo una asamblea, una fuerte asamblea. No se pusieron de acuerdo. El Partido Estadista Republicano determinó que no iba a participar del plebiscito. Luis Ferré se fue con su grupo, hicieron un grupo que era Estadistas Unidos para trabajar y participar en el plebiscito de 1967. Lo mismo que sucedió, o bien similar a lo que sucedió en 1938. En 1938, Luis Muñoz Marín tuvo un fuerte conflicto en lo que era el Partido Liberal. Hicieron una asamblea, perdió por un voto, se fue del partido y fundó el Partido Popular Democrático. Yo no sé por cuántos votos perdió Luis Ferrer, a lo mejor están en algunos de los libros que tengo por ahí. Pero la asamblea fue fuerte, fue bien dividida. El Partido Estadista Republicano decidió no participar. Luis A. Ferrer se fue con un grupito, Estadistas Unidos, para participar en el plebiscito. Entre ellos lo acompañó Ángel Vera Martínez, Carlos Romero Barceló, Hernán Padilla, Benifranqui Cerezo. Se me quedan muchos, lo sé. Se me quedan muchos. Este,
pero ellos se fueron contra viento y marea y sí, con muy, pero muy, muy pocos recursos y enfrentando la maquinaria del PPD, sacaron un respetable 37% que nadie lo esperaba. Nadie esperaba que pudieran llegar a un 37% en aquel momento. Nadie lo esperaba. Este, vino el cisma en el PPD entre Roberto Sánchez Vilella y Luis Muñoz Marín. Y Luis Ferré gana las elecciones en el 1968. Eh, de ahí brincamos, estamos hablando de estatus, otro día hablamos de elecciones. Y vamos a un año clave, porque cuando se habla de estatus, se habla de muchos procesos, pero aquí hay uno bien interesante que yo he tenido que buscar y escarbar y leer la biografía de uno y la biografía del otro y buscar todas las versiones que hay para tratar de... Yo leo a todo el mundo para tratar de contar un poquito de verdad. Eh, Rafael Hernández Colón gana las elecciones de 1972 y, entre 1900 y en ese cuatrenio trató por todos los medios de impulsar el desarrollo del Estado Libre Asociado y de su nueva tesis, por el pronunciamiento de Aguas Buenas. Nueva tesis, el nuevo pacto del Estado Libre Asociado. Usó todos los recursos disponibles, incluyendo los cabilderos republicanos que el Partido Popular Democrático desde tiempos de Muñoz utilizaba en Estados Unidos. Entonces, en 1976 se dio algo bien, bien, bien curioso. Este, las elecciones acá en Puerto Rico, pues Rafael Hernández Colón, por el embargo petrolero de la OPEP en 1974, la recesión económica azotó en Puerto Rico y Rafael Hernández Colón no tenía manera de ganar esas elecciones a tomar el cero. Pero lo que sucedió en Washington fue bien interesante, muy interesante lo que sucedió en Washington. En 1974 se da la renuncia de Richard Nixon por el escándalo de Watergate. El presidente Gerald Ford, republicano, que es retado en primarias en 1976 por Ronald Reagan. Sí, Ronald Reagan, el que fue presidente de gran popularidad y de gran fuerza en la década del 80. Ronald Reagan reta a Gerald Ford en 1976 en la primaria republicana. Y esas primarias republicanas estaban bien cerradas y Gerald Ford necesitaba todo el apoyo posible de donde fuera y hasta buscar votos y apoyo debajo de las piedras para esas primarias, esa convención. Así que él jugó con Dios y con el diablo a la misma vez, bueno, no con Dios y el diablo. Se peinó y se hizo rolo. No se sientan nadie ofendido aquí. Usted sabe lo que hizo Gerald Ford. Muy bien, yo le explico bien fácil. Miren cómo se hizo en 1976. El Departamento de Justicia Federal y su subsecretario de Estado, escuchen bien el nombre, el subsecretario de Justicia de los Estados Unidos, el Deputy Attorney General, en el 1976 era un joven abogado de Kentucky llamado, y se sigue llamando, está vivo todavía, Mitch McConnell. Y Mitch McConnell en 1976 escribió una opinión legal diciendo que el Estado Libre Asociado Desarrollado propuesto por Rafael Hernández Colón era constitucional. 1976. Eh, un misterio porque poca gente saca eso. Yo no estoy defendiendo lo que dijo o no dijo Mitch McConnell. Yo después le explico qué tiene que ver Mitch McConnell aquí. O se lo digo desde ahora. Sí, Mitch McConnell, el mismo que dijo que se oponía a la estadidad porque la estadidad era una estrategia de los demócratas liberales para añadir dos senadores más y ganar el Senado de los Estados Unidos. Sí, ese Mitch McConnell de 1976 fue el que hizo el comentario y es enemigo tenaz, firme opositor de la estadidad. Y aparentemente desde 1976. ¿Qué hizo Gerald Ford? Gerald Ford le dio un regalito de Navidad porque en Navidad le manda una carta un poco antes de las elecciones, fue poco antes de las elecciones, magistral. Escribe un mensaje diciendo que apoyaba la estadidad para Puerto Rico. Obviamente los estadistas celebraron. Miren esto. Todo el mundo celebró en 1936. Rafael Hernández Colón estaba sumamente contento con el aval constitucional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a su Estado Libre Asociado.
Los estadistas estaban sumamente contentos con el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, a su propuesta de estadidad. Gerald Ford perdió las elecciones de 1976 contra Jimmy Carter. Eh, Jimmy Carter no hizo mucho. Él habló de futuros alternos, algo que nadie entendió. Periodo de... y no pasó nada. Durante mucho tiempo no pasó nada. 1980, Jimmy Carter perdió las elecciones. En 1980 gana las elecciones de Estados Unidos Ronald Reagan. Aquí gana de forma bien cerrada Carlos Romero Barceló. Eh, las personas que más escuchan de nuevo partes olvidadas de la historia, que cómo van ustedes a analizar la política y el estatus sin estos datos históricos. En el primer cuatrenio de 1980-1984, las dos figuras más cercanas al presidente Ronald Reagan eran Luis A. Ferrer y el entonces alcalde de San Juan, Hernán Padilla. Reagan nunca se pronunció nada de estatus, pero sí tenía a Hernán Padilla en un concilio de gobernadores y en un consejo asesor, muy allegado a Luis Ferrer, porque Luis Ferrer era un buen contribuyente y con muy buen acceso al círculo de las altas esferas del Partido Republicano en Estados Unidos. Pero ese fue el cuatrienio del choque y la pelea entre Hernán Padilla y Carlos Romero Barceló. Eh, Muchas personas en el PNP entendían que Carlos Romero Barceló no era un candidato viable para las elecciones del 84, trataron de impulsar a Hernán Padilla. Hernán Padilla no fue estratégico en la forma de manejar ese asunto, mi opinión, me puedo equivocar, entiendo que pudo haber sido mucho más asertivo y haberlo trabajado de mucho mejor manera. Eh, Romero pues supo jugar con el procedimiento parlamentario y supo utilizar las personas leales a él para cerrar el paso a Hernán Padilla. Le negó primarias a Hernán Padilla, hubo un fuerte rompimiento entre ellos. Hernán Padilla, que es la figura más cercana a Ronald Reagan, pues fundó el Partido de Renovación Puertorriqueña. Rafael Hernández Colón en las elecciones de 1984 y volvió a aquel decir de la de 1900, de finales de la década del 30, del estatus no está en issue, vamos a enfocarnos en la economía. Y aquí llegamos a lo que para mí es lo más lejos que hemos llegado en el tema del estatus. El proyecto de Jane Bennett Johnston y James McClure de 1989. Ese proceso duró hasta 1991. Primero, J. Bennett Johnston, senador demócrata por el estado de Luisiana, que conocía muy bien el tema porque había participado en los procesos de estatus de 1976. Eh, James McClure, al sol de hoy, todavía no encuentro cuál fue la relación y por qué lo pusieron, pero él tenía una muy buena comunicación, trabajaba muy bien con J. Bennett Johnston. Era republicano, James McClure. Después fue el senador Malcolm Wallop cuando James McClure sale del Senado. Ese proceso duró entre 1989 a 1991. Hubo vistas del Senado, de nuevo, para que ustedes tengan una idea. La última vez que ha habido una vista del Comité de Recursos Naturales y Energía del Senado, que es el comité con jurisdicción de Puerto Rico, la última vez que hubo una vista de esa comisión del Senado Federal fue en el 2013, hace 12 años. No ha habido más nada, ni una vista, y fue allá. No fue aquí, fue allá, en Washington. En 1989 hubo vistas de estatus en Washington, en San Juan, en Mayagüez. Y las fotos están por todas partes. Y usted va a ver las fotos. Hay múltiples fotos de Romero Barceló, Rafael Hernández Colón y Rubén Berrío en las vistas del Senado. Ese proyecto tuvo una primera ronda de votación en el Comité de Recursos Naturales y Energía del Senado para seguir adelantando. Son los procesos parlamentarios, procesos legislativos en Estados Unidos son
largos y complicados. Aquí son más rápidos y aún así mucha legislación se tarda. Bueno, eso es otro tema. Pero son procesos largos y complicados, mucha negociación, mucho debate. Usted tiene que buscar los votos de forma individual. No existe. O sea, sí existe una conferencia legislativa, pero esto no es como aquí, que se sientan en el caucus, lo que voy a decir. Allá no es como aquí, que se sientan y reglas de caucus y este proyecto todo el mundo está a favor y vamos a seguirlo y lo pasamos y pasamos por descarga. No, en Estados Unidos no. No. Usted somete un proyecto, hay una investigación preliminar. Parece que es un caso criminal. Hay una investigación, un reporte preliminar, eso baja a votación en el comité, se envía a un subcomité para análisis, regresa al comité del Senado de Recursos Humanos y pasa entonces al comité de finanzas porque toda medida congresional que conlleve un gasto fiscal pasa por el comité de finanzas del Senado. Ese es y eso es un penúltimo filtro antes de bajar a votación del Pleno del Senado. Quiero que entiendan el proceso. Usted somete un proceso en el Senado. Se había presentado un proceso muy similar en la Cámara de Representantes, el Congreso Federal, del congresista Ron de Lugo, demócrata de Islas Vírgenes. eh, y se iba a un proceso aparte. Tenía una diferencia, pero eso después se podía trabajar. Lo importante era el Senado, porque el Senado es donde más se tranca todo lo que tiene que ver con Estado. Pues ese proceso de J. Bennett Johnston, el S-12 de 1989, perdón, eh, ese proceso, yo digo, esto es como un juego de béisbol. Para que usted me entienda, usted se para en se para en el plato Rubén Berríos, Rafael Hernández Colón y Romero Barceló, y la bola pasó del cuadro. Y usted llegó a primera base. Primera base, comité de energía y recursos naturales del Senado. El comité de recursos naturales y energía del Senado avanza a segunda base. Segunda base es el comité de finanzas. Si el comité de finanzas aprobaba ese proyecto, pasaba a tercera base. Tercera base es bajar al floor a votación del Senado en pleno. Y si el Senado lo aprobaba, ¿cómo? Estoy haciendo analogía de béisbol a ver si nos entendemos un poco de cómo lo complicado que es este proceso. Así que ese proyecto llegó a primera base. Con la mano firme, el liderazgo firme bipartita entre James McClure, republicano, y J. Bennett Johnston, demócrata, excelentes estrategas. De hecho, Bennett Johnston, cuando se retira del Senado, después fue cabildero. Excelente estratega político. Político muy astuto, muy sagaz, muy conocedor del procedimiento parlamentario. Pues llegó a segunda base. Segunda base, comité de finanzas del Senado. Si pasaba de ahí y llegaba a tercera base, era bajarlo a votación. Si tenía los votos o no, aquí es que tenemos el problema. ¿Qué sucede en el Comité de Finanzas del Senado? Se dio el choque, aquí todas versiones. Si usted le pregunta a un estadista, el estadista va a decir que los cabilderos y grandes intereses económicos del Partido Popular trancaron el proyecto. Si usted le pregunta a un popular, le va a decir que el proyecto se trancó porque había unos senadores que no estaban dispuestos a darle la estadidad a Puerto Rico. Si usted le pregunta a un independentista, el independentista le va a decir que el problema era que el Congreso ni le iba a dar más poderes a Lela, ni le iba a dar la estadidad. Interesante, ¿no? Así que vamos a hacer esto lo más objetivo. Y yo no estaba allí. Yo he tratado de leer y he leído y he leído. Se hizo había un comité de negociador. Lamentablemente, la única persona que queda viva de ese comité negociador eran tres. Por los estadistas era Benifranque Cerezo, murió hace unos años atrás. Por los populares era José Berrocal, un joven brillante, abogado que lamentablemente partió prematuramente por una enfermedad. Y el negociador del PIB era Fernando Martín, que todavía está por ahí. Así que lo pueden entrevistar. Alguien puede ir y preguntarle.
Básicamente esto es lo que le va a decir, ¿no? Este, pero básicamente, de nuevo, el Congreso, el Senado lo que hizo fue algo parecido a lo que hizo en el 76, pero al revés. En el 76 le dijo que sea los dos. Usted sabe lo que hicieron en el Comité de Finanzas. En febrero de 1991, la comisión del Senado, que se reúne en el Pleno después de un fuerte debate, y mire, sí, hubo cabildeo y hubo un montón de cosas, cabildeo a favor y cabildeo en contra, y un montón de intereses económicos, y gente que no quería estar para Puerto Rico, y gente que no quería más poderes para él. Sí, había de todo eso. Pero ellos fueron más salomónicos y más listos todavía. Había 20 personas ese día en la votación. ¿Usted sabe cómo fue la votación? 10 a favor, 10 en contra. Murió el proyecto. Se quedó en segunda base. Ahí se quedó. Se quedó en segunda base. Y di para adelante. Especulación, chisme, teorías de conspiración. Pero hasta el sol de hoy, febrero de 1991, hasta hoy, hasta agosto del 2025, que usted está viendo este programa, eso es lo más lejos que ha llegado discusión y proyecto alguno sobre plebiscito en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos. Y en la analogía de un juego de béisbol, llegó a segunda base. Se acabó. Ahí murió. ¿Qué vino después? 1998. Ese proyecto llegó a primera base. El proyecto John. El proyecto John, podemos decir que llegó a primera base ya que ganó por un voto. Fue aprobado en el floor del Congreso de la Cámara de Representantes. ¿Por qué les digo esto? Mire, es más fácil aprobar un proyecto en la Cámara de Representantes que en el Senado. El tranque y lo difícil es el Senado. ¿Ok? En el Congreso son, aunque son mucho más congresistas, créanme que a veces es más fácil el cabildeo grupal y buscar votos, se diluye más, es más fácil la cosa, es más fácil que dos o tres voten por lo que ni saben qué votar. Aunque sea menos mucho más gente, puede ser más fácil. Así que esto fue por un voto, pero pasó. Y llegó al Senado. Eso es primera base. Llegó a primera base. Llegó al Senado. Y ahí apareció la figura de el líder de la mayoría republicana en el Senado, Trent Lott, republicano, y uno de los mayores propulsores del English Only en Estados Unidos. A él se le unió el senador Nunn, republicano. Entre ellos dos, ni a comisión llegó, no llegó a ninguna parte, ahí murió. 1998, llegamos a primera base, se acabó el juego. Eh, un proyecto, yo recuerdo, marzo del 2010, porque ahí ya yo estaba ahí. Marzo del 2010 se hizo en el Centro de Convenciones del Condado una comisión de congresistas que vino aquí a Puerto Rico a trabajar con el estatus. Se estaba trabajando con un proyecto de estatus que había sido sometido primero por Luis Fortuño, después fue sometido por Pedro Pierluisi, y se estaba trabajando en un proyecto de estatus. eh, Aparentemente está logrando un poco de tracción la situación. Estamos hablando de marzo, y esa fecha sí me acuerdo, era 6 de marzo del 2010. Me acuerdo, centro de convenciones, que estaba lleno. A mí jamás se me olvida, mucha gente, a mí jamás se me olvida, el representante de los independientes era Manuel Rodríguez Orellana, que me acuerdo que molesto y formó un show allí diciendo, ustedes son los que tienen que ponerse de acuerdo diciendo qué es lo que nos van a dar a nosotros o qué es lo que ustedes quieren, qué sé yo. Se robó el show realmente. Los demás fueron muy pasivos. El representante, a mi juicio, la persona que representó el movimiento estadista, que fue el exsecretario de la Vivienda, Carlos Vivoni, muy pasivo, muy pasivo. Usted tiene que ser más asertivo, más contundente y más persuasivo en lo que usted hace. Los populares ni siquiera me acuerdo quién es. Ese proyecto avanzó un poco hasta que en el 2012 Héctor Ferrer, que en paz descanse, Héctor Ferrer padre, político sagaz, vio que estaba a punto de ser aprobado en el Congreso este proyecto. Así que genialmente, Héctor Ferrer
estudió en Carolina del Norte con una beca de béisbol de North Carolina University, donde mismo jugó baloncesto Michael Jordan, pues él jugó béisbol, Héctor Ferrer. Tenía muy buenas conexiones, conocía el estado, conocía gente de North Carolina. Así que logró que la congresista Virginia Fox, entiendo que todavía está por ahí, la congresista Virginia Fox, republicana de Carolina del Norte, eh, sometiera una enmienda porque estaba ya listo un proyecto de estatus que era libre asociación, independencia y estabilidad. Estaba todo listo para ese proyecto. Y Héctor Ferrer, de nuevo, sagazmente, yo, aquí hay que aplaudir un aplauso. Sagazmente, Héctor Ferrer logró, consiguió que Virginia Fox introdujera una enmienda y hiciera una proposición para que se incluyera el Estado Libre Asociado actual. Y en el debate, en el dime y direte, en la discusión, el conflicto que se generó, ahí murió. Entre 2012 y 2013, ahí se fue. Ahí quedó todos los esfuerzos de Fortunio, todos los esfuerzos de Pedro Pierluisi. Hasta ahí llegaron. Hubo un plebiscito de estatus en Puerto Rico, hubo otro plebiscito de estatus en Puerto Rico y otro plebiscito de estatus en Puerto Rico. Vino la ley promesa y llegamos a junio, junio del 2000, que de nuevo, yo estuve ahí, yo estaba allí. Junio 2022, de nuevo, en el centro de convenciones, doctor Pedro Rosselló, allí en el condado, en el segundo piso, en el salón de conferencias grande allí en el segundo piso. Allí estaba la comisión de, de lo que es el comité, la comisión de asuntos insulares de la Cámara de Representantes. Estaba la hoy gobernadora, pues, Jennifer González, estaba era parte de ese comité. Estaba el recientemente fenecido Raúl Grijalva, estaba la congresista Nidia Velázquez, estaba la congresista Alexandra Ocasio-Cortez, había dos más. Hubo una vista allí, múltiples. Y fue en una vista pública para el proyecto de estatus, para el proyecto de consulta de estatus, que era un acuerdo al que había llegado Nidia Velázquez con Jennifer González. Y no llegó a nada. El intento se hizo, sí, el intento se hizo. La vista, muy bien organizada. Esa fue la vista, a lo mejor ustedes se acuerdan, pues esa fue la vista y yo digo, un fallo de seguridad, o sea, yo estoy sentado viendo la vista y cuando yo miro para atrás, allí estaba Eliezer Molina, bueno, es un ciudadano, entró y se sentó, y yo veo a Eliezer Molina bien cómodo sentado, Eliezer Molina estaba detrás mío, este, y yo lo vi, y es fantástico, y entonces, claro, yo salgo, voy un momento al baño, cuando regreso, pues veo las imágenes que mucha gente vio de Eliezer Molina gritándole a Jennifer González y no sé a quién más. Yo sé que él estaba, era mayormente a Jennifer González y creo que a Nidia Velázquez. Estaba gritando a Jennifer González y a Nidia Velázquez. Alexandre Ocasio-Cortez estaba riéndose. Raúl Grijalva no sabía dónde poner la cara. Los otros dos estaban como que, what's going on? Pues, se puso tensa la situación. La seguridad sacándolo. Cuando yo vi lo que venía, yo cuando vi eso, yo me hice a un lado, había espacio suficiente, sí, yo me fui a una esquina, que aquel termine el show, lo sacaron, hicieron una llamada al orden, y qué sé yo. Y ese proyecto quedó en nada, ese proyecto quedó en nada. Y bueno, las elecciones de Puerto Rico fueron en noviembre, han pasado 7 meses, hace 7 meses lleva Jennifer González en la gobernación de Puerto Rico, no se ha presentado ningún proyecto de estatus, no se vislumbra ningún proyecto de estatus, no se sabe qué estrategia de estatus hay, ni qué se va a hacer. ¿Cómo yo cierro con esto? Y yo digo, yo digo, lo voy a tratar de ser más corto, pues lo siento, me puse a leer. O sea, puede verlo poco a poco, puede verlo con calma y, y lo va viendo, no tiene que verlo todo de una sola sentada, como quien dice. Yo recomiendo volver a estudiar fuertemente,
y profundamente lo que fue el proceso de 1989 a 1991. Yo les recomiendo a cualquier estadista, independentista, estadologista que está viendo este podcast, que me está escuchando, que estudie detenidamente cómo fue el proceso de 1989 a 1991. ¿Qué aciertos tuvo? ¿Qué fracasos tuvo? ¿Qué falló? ¿Qué funcionó? ¿Qué se pudo haber hecho mejor? ¿Qué error no debe haberse cometido? Busque todas las fuentes, busque todas las fuentes. Yo he leído sobre el tema, la opinión, los escritos, yo he leído lo que ha escrito Rafael Hernández Colón. Yo he leído lo que escribió Pedro Rosselló. Yo he leído lo que escribió Carlos Romero Barceló. Yo he leído lo que escribió Fernando Martín. Yo leí lo que escribió Oreste Ramos y varios más. Yo leí lo que le escribió el doctor Fernando Byron Toro, un catedrático retirado, creo que murió hace poco, catedrático de Ciencias Políticas del recinto universitario de Mayagüez. He leído dos o tres más y tuve por fin pues, la oportunidad de leer una opinión del lado de allá, o sea, de personas que en aquel momento eran staffers de congresistas. Yo nunca tuve la oportunidad, me hubiera gustado tener la oportunidad de escuchar a J. Bennett Johnston o alguno de estos congresistas, haberlos escuchado, pero o haberlos leído. Seguiré buscando, a lo mejor lo encuentro, a lo mejor lo encuentro. Pero estudien bien esto. A mí me han preguntado gente de todo tipo de vertientes, de pensamientos, de estatus político en Puerto Rico, y le he dicho lo mismo. Ponte a leer lo que sucedió entre 1989 y 1991. Lo que sucedió entre enero de 1989 y el 20 de febrero de 1991. Las vistas públicas están grabadas, está en YouTube, usted las puede leer, puede ver el video, o sea, puede estudiarlo, puede analizarlo, llegue a sus propias conclusiones. Es lo más cerca que hemos estado. Los debates son fascinantes. Los debates son fascinantes. El debate, las discrepancias entre mismos republicanos, entre un republicano que quería llevar adelante el proyecto y un republicano que estaba buscando la, de cualquier manera entorpecerlo, buscar la forma de que esto no eche para adelante, y usted lo lee, usted lo mira y usted es fascinante, fascinante. Ver el debate. La mayoría del material que yo he visto está en inglés. Hay unos resúmenes, hay material resumido que está en español, pero a mí me gustó leer el texto original en inglés y hay varios libros. Léalo, léalo. Entienda bien cómo es esto. Entienda bien que eso de que los populares son demócratas y los estadistas son republicanos, eso no es cierto. No es cierto. Los mejores cabilderos que tuvo Hernández Colón eran republicanos. Era Charlie Bragg, era Roger Stone. Él utilizaba a Richard Bacon para otra cosa, para otras cosas. Son caballeros demócratas. Hay muchas cosas que no han cambiado. Hay muchas cosas. Mitch McConnell, 1976. Después fue senador de Kentucky. Dijo que no, por la estadidad. No, güey, jamás. Chuck Grassley, republicano. Ese fue el de la cartita a Wanda Vázquez, republicano. Roger Wicker, ese fue el republicano que sometió un proyecto de ley para que se incluyera el Estado de Puerto Rico en cualquier referéndum de estatus avalado por el Congreso. Roger Wicker, congresista republicano de Mississippi, sumamente conservador y bien amigo de Aníbal Acevedo Vilá. ¿Hay republicanos que apoyan la estadidad? Sí. ¿Hay republicanos que apoyan el ELA? Sí. ¿Hay republicanos que apoyan la independencia? Sí. ¿Hay demócratas que apoyan esa idea? Sí. ¿Hay demócratas que apoyan el Estado Libre Asociado? Sí. ¿Hay demócratas que apoyan la independencia? Sí. Pero se tiene que estudiar y ver quiénes son.
Y el político le dice una cosa, pero léalo. Y ahora con inteligencia artificial, mire, eh, yo soy bilingüe, yo hablo inglés, entiendo inglés, y puedo leer inglés igual que si leer español. Si usted tiene problemas con el inglés, no hay ningún problema. Inteligencia artificial le traduce todo. Usted coge el documento y léalo en español. Léalo. Lea bien lo que sucedió entre 1989 y 1991. Lea bien cómo estos choques entre aún cuando están a punto de ponerse de acuerdo para una idea que puede ser buena para Puerto Rico, esto atrasa la independencia o adelanta la estabilidad o atrasa uno o adelanta el otro y chocan esa fuerza. Vamos a resolver esto y vamos a resolver este asunto. Y yo como psicólogo entiendo que este es el momento para que los psicólogos comiencen a trabajar de lleno en esto. Y alguien me puede decir, pero Carlos, pero si en este momento tú acabas de decir que el análisis de estatus está prácticamente muerto en Estados Unidos y que con Donald Trump no va a haber ningún cambio ni ningún movimiento de estatus. Correcto, yo estoy de acuerdo con usted. Bajo la presidencia de Donald Trump, yo dudo mucho que haya algún movimiento de estatus, excepto, y lo digo, a mí no me sorprendería que Donald Trump eh, hiciera algún movimiento de estatus a favor de la independencia de Puerto Rico. Ya lo dije, aquí está grabado. Eso a mí no me sorprendería. ¿Lo va a hacer? Yo no sé, yo no sé. Eso es otra figura que después analizaremos con calma. No se va a mover el tema en este momento. Perfecto. Este es el momento de uno prepararse igual que una campaña política. Esto es lo que digo a los que no siguen o los que se han desentendido, se han desencantado, se han decepcionado con el asunto del estatus. Vamos, esa es la palabra, decepcionado. Pues haga lo que hagan los políticos. Mire, las elecciones son en el 2028. Yo le aseguro que ahora mismo, agosto del 2025, hay políticos planificando su campaña, planificando cuáles son sus ideas, sus estrategias, con quién cuenta, quién lo apoya, quién no lo apoya y cómo va a ir recaudando fondos y hacia qué candidatura va a aspirar y se está preparando desde ahora. Pues usted haga lo mismo con el estatus. El estatus tal vez no se va a discutir en el futuro inmediato. Pues vaya, pues tiene tiempo para analizar qué sucedió entre el 89 y el 91. Este, o léase un poquito de la historia de la década del 60 de la Comisión de Estatus, o lea de lo que pasó con el proyecto John. No le haga caso a los cuentos de un político tirándole a otro, a veces en el mismo partido, y por no decir nombres, en el PNP, bueno, que hay una que se fue del PNP, pero en el PNP había una diciéndole que el proyecto John no siga hacia adelante porque el Río Barceló se quitó. No, señora, señora, usted sabe muy bien quién está en lot. Por favor. ¿Y usted sabe quién es Virginia Fox? Este, y aquel diciendo que es que aquel No, 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 no. O sea, el estatus político, hay un debate político fuerte, también están los intereses económicos, también está que obviamente un republicano no se arriesga pensando que Puerto Rico puede ser un estado demócrata y un demócrata no se arriesga pensando que Puerto Rico puede ser un estado republicano y se trancan los dos. Y como siempre yo he dicho, a veces el miedo a perder es más grande que el deseo de ganar. Y no puede ser así, no puede ser así. No nos podemos quedar cruzados de brazos. Yo no estoy, y yo quiero que me entiendan, yo no quiero ponerme esta bandera de que el estatus es lo más importante y sin el estatus no hay nada, pero el estatus es importante, hay que estudiarlo, hay que trabajarlo, estúdielo, llegue a sus propias conclusiones, mire lo que dice algún congresista, si está en inglés, tradúzcalo, use inteligencia artificial. Escuche distintos analistas, no se conforme con uno. Tenga la paciencia y a veces haga este ejercicio, este fabuloso ejercicio académico educativo de escuchar a alguien que no coincide en usted, que piensa totalmente distinto a usted, pero que es una persona estudiosa, es una persona inteligente, es una persona que analiza. Escúchelo para ver por dónde viene y cuál es la estrategia y cuál es la que va. Porque hay algunos que lo están haciendo. Aquí estaban criticando a un grupito que se fue y le envió una cartita a Donald Trump pidiendo la independencia de Puerto Rico y se estaban riendo de ellos. No, señores, esa gente está estudiando muy bien a Trump. Esta gente está haciendo exactamente lo que estoy diciendo a usted que haga. Estudie la política.
huela bien y desarrolle ese olfato de para dónde pueden ir las cosas. No dejen que lo engañen. Si usted cree en la estadidad, pues cree en la estadidad, pero porque se convenció usted. Si usted cree en la independencia porque se convenció usted. Si usted cree en el ELA desarrollado, culminado o exactamente como está, hágalo porque se convenció usted. Escuche todos los puntos que usted quiera, todo, pero decida usted. Muchas gracias y muy buenas tardes.